En Veterinaria Parasol, tu mascota recibirá la mejor atención. Contamos con servicios de farmacia, cirugías programadas, estética canina, productos veterinarios. Junto a nuestros médicos, Rafael y Karen Solórzano, te garantizamos calidad en lo que hacemos. Visítanos en Avenida 5 de Junio y Juan Montalvo. Además, síguenos en nuestras redes sociales. ¡Te esperamos! Despertar y respirar la brisa del Gran Pacífico es un regalo especial para toda persona. Un lugar de perfecta armonía entre la naturaleza y quienes la habitan. Almas bondadosas que nos conectan con la tierra y el mar. Sabores auténticos manaditas y momentos llenos de felicidad. Siente la libertad de ser tú mismo y la aventura de volver a ser un niño. Atrévete a vivir nuevas aventuras, incluso en la profundidad del mar. Que los atardeceres te contagien con su energía y enciendan el fuego de tu ser. Esto es Cocosolo Ecolodge. ¿Qué tal amigos de Crónicas Invisibles? Soy Ana Belén Santos y como siempre es un gusto compartir buena información con ustedes y el día de hoy, domingo, como siempre tenemos a dos expertas para poder tratar el plan COVAX. Vacuna garantizada para todos, vamos a averiguarlo en este momento durante esta charla. Le damos la bienvenida también por otra parte a Andrea Gómez Ayora. Ella es docente, epidemióloga, salubrista y médica. Andrea, bienvenida a Crónicas Invisibles. Muchas gracias por la invitación. Muy amable y un gusto compartir el espacio con Claudia también. Así es, Claudia Vaca, ella es profesora e investigadora de la Universidad de Colombia y también está en este momento con nosotros para poder despejar ciertas dudas. Claudia, bienvenida. Un placer acompañarlos y también compartir el panel con esta importante invitada. Así es, estamos desde Cuenca, Guayaquil y Colombia transmitiendo en este momento. Entonces comenzamos con la primera pregunta. Para Claudia en este caso, ¿en qué consiste el plan COVAX? Nosotros escuchamos mucho este término, pero muchas personas no saben en qué consiste y qué resultados generaría si se lo aplica correctamente. Bueno, en realidad se trata de un consorcio. Yo no sé si esa palabra es común usarla en Ecuador. Para nosotros un consorcio es una unión formal de empresas, de diferentes organizaciones que se unen para un fin común, pero que cada una representa intereses diferentes. En este consorcio participa, por un lado, la Organización Mundial de la Salud, que en alguna medida está jugando el rol de coordinador para garantizar que la estrategia de distribución de vacunas a nivel global se haga de forma equitativa, considerando un número de dosis estable para los países de bajo ingreso y que los países de mayor ingreso, que tienen más dinero, paguen por adelantado esa misma proporción de dosis y que con ese dinero se financie, se subsidie las dosis de los países más pobres. En la estrategia también, en este consorcio participa la Fundación Gates, que es un organismo creado por el magnate Bill Gates, que ha hecho un trabajo sistemático de muchos años tratando de hacer inversión
y desarrollo de vacunas para cubrir a la mayoría de las personas que requieren inmunización en el planeta. Y Gates, además de financiar, de poner dinero, también juega un rol político muy fuerte para garantizar que el modelo de negocio de la producción y desarrollo de vacunas siga los principios y los estándares que la Fundación Gates impulsa, que es que se base en patentes, de protección de patentes, es decir, exclusividad en el mercado para que se premie con esa exclusividad a quienes desarrollan las vacunas, confidencialidad en los acuerdos de transferencia de tecnología y en los precios, y un principio importante de acuerdos de transferencia de tecnología con financiación pública y financiación privada. Y finalmente están los gobiernos, los estados, los representantes de los gobiernos que han firmado y que hacen parte tanto de la organización, de la Asamblea Mundial de la Salud, de los ministros, de la reunión de ministros de salud, como quienes están financiando COVAX, en el sentido de poner dinero los países ricos, y hay representantes de los países ricos, de los países pobres, para que esa postura de los estados esté representada en COVAX. Y finalmente está una organización que se llama CEPI, es un organismo internacional sin ánimo de lucro que se creó hace algunos años, que en inglés, en español, son las siglas en inglés, pero que traduce en español algo así como la coalición para prepararnos de manera anticipada para la respuesta a las pandemias. Y ese CEPI, hace algunos años, ya había identificado que instituciones investigativas académicas estaban trabajando en el desarrollo de vacunas y también había identificado que empresas farmacéuticas estaban interesadas en invertir en estos temas, y su tarea, nosotros lo denominamos en Colombia algo así como un acelerador de innovación, posiblemente así también se denomina en Ecuador y en otros lugares del mundo. Su tarea es eso, acelerar y poner en comunicación los ecosistemas de investigación en vacunas y en otros asuntos para garantizar que se desarrollen rápidamente. Que los resultados, que es una buena iniciativa, sí, es una muy buena iniciativa, es la única que tenemos a nivel global para hacer una distribución solidaria, pero que es la mejor posible, no. Posiblemente hubiéramos podido tener otra iniciativa, posiblemente también hubiéramos aplicado algunos principios diferentes en COVAX, posiblemente hubiéramos podido pensar en una estrategia de conocimiento abierto, pensar en una estrategia acelerada también para identificar sitios para empezar a producir una de las vacunas estuvieran desarrolladas y distribuir la producción en el mayor número de sitios posibles del planeta. Y también hubiéramos podido evitar que los precios y los acuerdos de transferencia fueran confidenciales, porque eso hubiera sido mucho más fácil, en especial le hubiera hecho la vida un poco más fácil a los países que tienen menos capacidades. Así es, ahora vamos con Andrea. Efectivamente, lo que comentaba ahora último Claudia es muy importante porque ahora en ciertos países quieren la liberación de las patentes en las vacunas para poder distribuirlas a un precio módico y así gran personas del mundo puedan vacunarse. Cuéntanos cuál es tu perspectiva acerca de esto, qué resultados generaría si se lo aplica correctamente y acerca de la liberación de las patentes, Andrea. Definitivamente, debido a la baja producción que hay también para la cantidad de personas que existen, el liberar las patentes ayudaría a muchos países, especialmente quienes se encuentran en vías de desarrollo, para poder crear y fabricar sobre todo las vacunas en Latinoamérica o en países cercanos, para que la distribución no tenga que movilizarse de territorios tan lejanos a territorios en donde necesitan las vacunas. Definitivamente concuerdo con Claudio, se necesita mayor solidaridad para que estos procesos se aceleren y lleguen a todos los países. Lamentablemente no ha sido así, es poco probable que pase eso, porque además hay que tomar en cuenta que hay inversión y lo toman también como un tema económico, lo cual, claro, de una u otra forma quita esa visión solidaria de un desarrollo de vacunas para todos y todas. Yo creo que falta el comprender como humanidad que mientras no nos vacunemos absolutamente todo, al menos el 75% de la población mundial, no estaremos a salvos todos, porque hay que tomar en cuenta que la movilidad es grande, que hay una conectividad entre los países, por lo que es necesario el trabajo conjunto a nivel internacional.
concuerdo completamente en que probablemente otros acuerdos podían ser posibles, pero es lo que tenemos ahora. Entonces, ¿qué es lo que sí se puede obtener de esto? Y es que pueda llegar de una manera más rápida a países que probablemente por su política, por la economía, por diferentes causas, no puedan obtener las vacunas de una manera rápida. Ahora, el problema es que no se fabrica la cantidad suficiente y también hay un monopolio. O sea, hay países que han vacunado a un gran porcentaje de su población y otros que no llegan ni al 1%. Esa inequidad que existe, lamentablemente, no ha ayudado todavía a disminuir esa inequidad, esta propuesta COVAX, ¿no? Todavía falta mucho, apenas llevan creo que 3 millones de dosis ya distribuidas en los países a los cuales se iba a distribuir y falta mucho, todavía falta un camino por recorrer que pueda aportar para que se acelere también este proceso de entrega de vacunas. Entonces, ¿qué está pasando, Claudia, en el mundo a la hora de distribuir la vacuna y más que todo en Latinoamérica? ¿Por qué ha sido un mayor desafío para América Latina tener las vacunas? Bueno, la distribución está completamente atascada. Tenemos una distribución inequitativa, ineficiente y profundamente discriminatoria. América Latina, de todas las vacunas producidas a nivel global, ha aplicado no más del 20%, mientras los países ricos, Norteamérica, incluidos Estados Unidos y Canadá, los países europeos, la Unión, el Reino Unido, Alemania, Francia, todos estos países han vacunado, han utilizado cerca del 80% del total de dosis disponibles en el planeta. Estamos ante un desequilibrio en la forma como se distribuyen y se aplican las vacunas. Esto está asociado a varios elementos. El primero, a que los países ricos compraron de manera anticipada cerca del 50% de la producción disponible el año pasado, es decir, antes de que se iniciara todo el proceso de vacunación. Está haciendo un acaparamiento de dosis, incluso actualmente se están acelerando a también comprar las dosis disponibles para este semestre. Lo han comprado a precios más altos, lo cual ha permitido que los laboratorios privilegien esas compras. Otro de los elementos determinantes de esta distribución tan inequitativa es que la producción está concentrada en las regiones más ricas del planeta y Asia. De hecho, si vemos la producción de vacunas estaría en Estados Unidos, Europa y Asia. Las vacunas asiáticas, de origen asiático o europeo, como la vacuna de Sputnik, la vacuna Sinovac o la vacuna de Sinopharm, está cubriendo gran parte de América Latina, mientras que las vacunas que hemos denominado vacunas occidentales de última tecnología han concentrado toda su distribución en estos países ricos. Queda en la mitad, en el sándwich, una vacuna que fue impulsada por el mecanismo COVAX. Gran parte del desarrollo y el esquema con el que se negoció su producción sigue unos principios distintos en términos de precio. El precio que se estableció fue un precio basado en costos, es la vacuna más barata por dosis. Además, inicialmente se intentó que la propiedad intelectual, el conocimiento que estaba asociado a esa vacuna, no tuviera exclusividad sobre quién la producía y que estuviera libre ese conocimiento para que cualquiera pudiera copiarlo. Y la verdad es que Gates, la Fundación Gates, parece ser que incidió mucho para decir no, tienes que hacer un acuerdo cerrado, exclusivo de transferencia. Y además, esta vacuna también tuvo una financiación de recursos públicos del más del 95% del total de lo que se requirió para producirla. Estoy hablando de la vacuna de Oxford AstraZeneca, una vacuna desarrollada con conocimiento de universidades, con dineros públicos, con un esquema distinto a los principios que están dominando en el mercado, pero que al final quedó atrapada en el esquema normal en el que se están produciendo todas las vacunas y es la vacuna bandera, la vacuna bandera que está utilizando COVAX para ser distribuida en África y en otros países. Sin embargo, además de todos estos problemas de
propiedad intelectual, de precios altos, de secretismo. La vacuna de AstraZeneca también ha sufrido unos golpes fuertes en términos de comunicación mediática y también de resultados clínicos negativos durante la vacunación, que ha generado un ambiente de prejuicio y de desprecio a la vacuna, incluso por los gobiernos. Y también se ha logrado identificar, hace muy poco salió una publicación que se ha establecido una presión mediática, una campaña para dañar la imagen de la vacuna, poniéndola a competir con las vacunas de nuevas tecnologías de Estados Unidos y de Alemania. Así que estamos en unas circunstancias muy complejas de distribución inequitativa y con aquellas vacunas que pudieran ayudar a resolver ese problema en un esquema, en una caja cerrada y en un laberinto sin salida para resolverlo, si no cambiamos las reglas del juego. Ahora, Andrea, por lo que comentaba Claudia, efectivamente, ¿qué es lo que está pasando con la vacuna AstraZeneca? Existía otra vacuna, la cual también estaba generando, por ejemplo, casos de trombosis, pero de la de Johnson Johnson, que la suspendieron en la Unión Europea por específicamente 6 casos de trombosis, decían medios de comunicación. Pero ¿por qué no suspendieron la de AstraZeneca? Fue la pregunta que se realizaron muchas personas, donde ya se registraba anteriormente también casos de trombosis. La OMS decía que no se le iba a suspender porque no era necesario, no había evidencia suficiente para que esto pueda darse. Pero ¿cuál es la diferencia ahí entre Johnson Johnson y AstraZeneca? Bueno, en el caso de Johnson Johnson también se empezó a aplicar tiempo después. AstraZeneca se empezó a aplicar más temprano. Y mientras se iba vacunando, se vacunó primero a las personas con mayores edades, en donde se ha visto que la probabilidad de un desarrollo de un problema de trombosis es muy baja, mínima e incluso casi nula. Sin embargo, se empezaron a vacunar a personas más jóvenes y se observaron ya estos casos. Después, con la evidencia y con los estudios, se encontró este link entre la vacuna y estos casos y definitivamente tuvieron que tomar algunas decisiones. Algunos países optaron por no seguir vacunando hasta que haya mayor información y se tomen decisiones, y otros países, en cambio, decidieron vacunar a mayores de 60 años con AstraZeneca y a menores de 60 años darles la opción de vacunarse con otro tipo de vacuna. Ahora hay que tomar en cuenta que todas las vacunas, en todas las enfermedades que existen hasta el día de hoy, tienen efectos secundarios, pero en este caso, este efecto secundario, la probabilidad de que aparezca un caso en 1.000.000 es muy baja. Incluso se habla de una probabilidad de un 0.00004, que en el caso, por ejemplo, de enfermar por COVID-19, hablamos de una probabilidad mucho mayor, creo que incluso de 6 veces más. Entonces, realmente por eso se habla de riesgo-beneficio, de que definitivamente la vacuna da mayores beneficios que la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Ahora, este evento negativo. Ahora, lo que se está haciendo es estudiando para poder evitar al 100% estos efectos negativos. Ojalá con el tiempo pase esto. Sin embargo, como comentaba Claudia, el problema también mediático, la venta de estos titulares amarillistas que no ayudan tampoco a educar a la población, hace que haya estas competencias, porque a la final se vuelve una competencia de mercado, de quién vende más, de a dónde se entrega más, y lamentablemente esto no ayuda tampoco a la humanidad. Ahora, ¿qué pasa con el caso de Johnson Johnson, que también ha presentado estos tipos de efectos secundarios porque también tienen una tecnología similar? En el caso de Estados Unidos, probablemente vuelvan a vacunar ya con esta vacuna, pero también se observó que estos casos aparecen también en edades más jóvenes. En el caso de Europa, sé que EMA hace pocos días, creo que fue el día de ayer, ya aprobó el uso para el permiso para el uso de Johnson Johnson. Es probablemente que empiecen a utilizarlo. Sin embargo, eso no quita que van a continuar con los estudios hasta que se defina cuáles son las causas reales y puedan continuar de manera segura la vacunación. No hay duda hasta el momento de que definitivamente los beneficios son mayores a los riesgos, y en el caso de la vacuna de AstraZeneca tiene muchas ventajas frente a otras tecnologías, hablando en la movilidad, en que no necesitan bajas temperaturas, en que no corren el peligro de perder la efectividad en el caso de que no se mantengan en las
temperaturas necesarias. Sin embargo, no quita que hay que tomar consideración. Lo que se hace en todos los países, y espero que lo estén haciendo también en Ecuador, es la farmacovigilancia, el recoger cada efecto secundario, por más mínimo que sea, anotarlo y tener un registro. Eso es lo que se hace en todos los países y eso es lo que ha permitido el conocer estos efectos secundarios. Hay que tomar en cuenta que muchas personas se han vacunado en Europa con AstraZeneca, muchísimo más de lo que han recibido Pfizer, por lo que estos eventos a mayor cantidad de personas aparecieron en una muy baja proporción. Sin embargo, claro, hay que tomar las consideraciones pertinentes y ojalá pronto se tenga más conocimiento para poder evitar los casos posibles. Ok, ahora continuando en esta misma temática, por ejemplo, en Francia, se estaba estipulando que, bueno, ciertos doctores, ¿verdad?, y expertos también en el tema, comentaban que no era necesario aplicar la segunda dosis. Por ejemplo, me vacuno en este momento con Pfizer y luego mi segunda dosis la voy a hacer con AstraZeneca. Decían que es más, hacía un contraste, bueno, más que un contraste, era como una ayuda o la vacuna era mucho más eficaz. ¿Qué opinas acerca de esto, Claudia? Bueno, han habido momentos difíciles en estos procesos de desarrollo de la vacuna. El más complejo fue cuando, arrancando la vacunación en Inglaterra, que fueron los primeros países que se vacunaron, Inglaterra e Israel, en Inglaterra se acabaron las dosis de Pfizer, que fue el primer país que anunció que aprobaba la vacuna y que iniciaba además su plan de vacunación completo. En ese momento, cuando se detuvo del despacho de dosis, también coincidió con un aumento de casos muy fuertes en Inglaterra. Y el gobierno nacional se vio enfrentado a un dilema muy complejo. Cumplir con el esquema exacto de los días para aplicar la segunda dosis o garantizar una cobertura lo más amplia posible con todas las vacunas que tenía disponibles y esperar a que se resolviera el problema de las entregas de las vacunas para aplicar la segunda dosis. Es decir, prefirieron tener vacunas en el brazo a vacunas dentro de la nevera. ¿Pero es correcto esa aplicación? Y entonces la discusión que se dio muy fuerte fue si los ensayos clínicos, si la evidencia científica de los experimentos que hasta ahora todavía se encuentran en marcha, porque fue con información parcial que se aprobaron estas vacunas, decían que se tenía que aplicar la segunda dosis a las 21 días. ¿Por qué atrasar el esquema de vacunación? Y esto se soportó en un comité técnico que, habiendo evaluado el paquete de información que se le entregó a la agencia inglesa de la valoración de los anticuerpos de los voluntarios que participaban en los ensayos clínicos después de la primera dosis, observaron que se mantenían las dosis en los anticuerpos en los niveles estables durante un tiempo mayor, de manera que les daba un compás de espera para garantizar la segunda aplicación. Y esa decisión se tomó basado en esa información. Sin embargo, Pfizer en ese momento y hasta el momento dice, por favor, no alteren el esquema de vacunación. Y los gobiernos se siguen enfrentando a vacunar en ese momento que dice la empresa o esperar un tiempo más utilizando las vacunas disponibles. En otras circunstancias pasan aún cosas peores. En Colombia, por ejemplo, para la vacuna de Sinovac, se acabaron las dosis disponibles para poder aplicar las segundas dosis. Entonces, aún si quisieran cumplir con el esquema, no podrían hacerlo. Y también el Comité Técnico de Vacunas Asesor del Gobierno Nacional estableció que, aun cuando la información clínica de la vacuna de Sinovac decía que se debería aplicar la segunda dosis a los 28 días, pudiera ser posible atrasarla unas semanas adicionales. Incluso el Gobierno Nacional está hablando de 56 días de tiempo para aplicar la segunda dosis. ¿Cuál es la postura que hemos sugerido desde el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional al cual yo pertenezco? Por un lado, es deseable mantener los esquemas de vacunación con la evidencia soportada en los tiempos que están establecidos. Debemos también verificar y monitorear los resultados de la aplicación de las vacunas hoy en muchos lugares del planeta para entender cómo funciona la respuesta de los anticuerpos después de cada dosis en la vida real. Y
conducir ensayos clínicos bien controlados para responder las preguntas que hoy nos estamos haciendo. Se pueden combinar vacunas, se pueden extender los esquemas y las pautas de la vacunación entre primera y segunda dosis. Podemos establecer en algunos casos aplicar una sola dosis. Por ejemplo, Pfizer está diciendo, vacunen con una sola dosis. Aquellas personas que previamente tuvieron COVID, porque es información parcial, incluso en América Latina y en los países en los cuales estamos arrancando la vacunación. Analicemos y miremos cuáles son los resultados del seguimiento de la vacunación en otros lugares del mundo y entendamos si esas preguntas o esas decisiones que están teniendo que tomar los gobiernos se basan en la mejor información disponible en el momento, se basan en la evidencia. Claudia, ¿cuál es tu retroalimentación respecto al tema? Y también queremos saber en este caso si la vacuna es más bien una cuestión médica o política. Andrea, Andrea. claro, ya. Bueno, lamentablemente lo que se ha observado en muchos países, y bueno, el caso de Ecuador, por ejemplo, que han sido decisiones más políticas que un plan, ni siquiera tenemos un plan de vacunación, lo cual es bastante llamativo. En el caso de otros países tienen un plan de vacunación público, un plan transparente, un plan trabajado con diferentes actores. En el caso de nuestro país no tenemos un plan de vacunación y las decisiones han sido completamente políticas, incluso quienes se han vacunado. Lamentablemente hemos tenido listas VIP, instituciones que no eran parte de los grupos prioritarios que se vacunaron, incluso antes que los grupos prioritarios. Entonces, lamentablemente, las decisiones han sido políticas y no se han basado en evidencia. Definitivamente se necesita que quienes tomen las decisiones sean equipos técnicos, científicos, que tengan experiencia en los procesos de vacunación y que puedan tomar las mejores decisiones para poder llegar a la mayor cantidad de gente en menor tiempo. Eso es lo que se necesita ahora y sobre todo tomando en cuenta prioridades, quienes están más expuestos y pueden desarrollar una enfermedad grave que deberían guiar estas decisiones de quiénes, cuándo, cómo. El problema que tenemos, por ejemplo, en el caso de Ecuador, este desorden en la vacunación es que ni siquiera podríamos ver ni a corto ni a largo plazo cuál sería el efecto, porque no sabemos ni siquiera qué grupos específicamente se están vacunando ahora. Tenemos instituciones, personas de una edad, de otra edad, se está tratando de llegar a las personas de adultos mayores, pero no se ha llegado, ni siquiera las dosis que han llegado alcanza a todos los grupos a los cuales se ha ofrecido vacunar. Incluso en los últimos días el presidente ha sido quien ha decidido quiénes se van a vacunar y en qué orden, y lamentablemente ha generado mayor desorden. Definitivamente un plan de vacunación es algo tan delicado que necesita que sea ordenado, planificado, con una comunicación constante con la población, porque además se necesita la confianza de la población para que estos planes de vacunación tengan éxito. Si es que se pierde la confianza en la población, es probable que incluso puedan decidir no vacunarse. Entonces necesitamos realmente de decisiones técnicas, decisiones científicas, decisiones basadas en evidencia que permitan garantizar la vacunación a toda la población tomando en cuenta estos parámetros de criterios científico-técnicos para poder llegar a todos y no perder esa confianza y esa comunicación con la población. Seguimos contigo, Andrea. Y queremos saber, desde tu perspectiva, también si hemos visto solidaridad de los países desarrollados para una adquisición de las vacunas de una manera justa. Lamentablemente yo podría decir que además del proceso de COVAX, de gran magnitud, esta solidaridad no se ha visto de una manera tan visible, ¿no? O sea, no ha sido tan obvio que hay una solidaridad, además del proceso de COVAX, que yo creo que ahí se está llevando toda la solidaridad para poder sacar adelante, que además necesita de mucha solidaridad. Ahora, lo que sí ha existido han sido ayudas focalizadas. Bueno, en el caso de Ecuador tuvo una donación por parte de Chile, que también donó a Paraguay 20.000 dosis de la vacuna Sinovac, lo cual también habla de una solidaridad, sobre todo cuando los procesos en otros países han avanzado más.
También en el caso de algunas embajadas que han hecho estas donaciones muy focalizadas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que este esfuerzo COVAX también es un esfuerzo bastante grande, en donde se necesita realmente el aporte y el apoyo solidario de los países ricos, pero yo creo que falta mucha solidaridad por este acaparamiento de vacunas. Están tratando de vacunar a la mayor parte de población posible en sus países, pero estamos dejando de lado los países en donde incluso la probabilidad de que existan más mutaciones y que en algún momento tengamos variantes como las que ya hemos visto ahora, que puedan necesitar incluso otro tipo de vacunas, otro tipo de estudios, más de desarrollo de más investigación puedan aparecer. Entonces, definitivamente se necesita una visión más a largo plazo, decisiones que tomen en cuenta la evidencia para no poner en riesgo aún más de lo que ya estamos lamentablemente con la pandemia a la población. Entonces se necesita un trabajo conjunto y solidario. Andrea, había quedado contigo pendiente la pregunta justamente que le había hecho a Claudia acerca de esta combinación de vacunas que existía o que ya está existiendo en ciertos países, de que primero se vacuna con Pfizer y la segunda dosis me vacuno con AstraZeneca. Entonces, ¿es correcto esto desde tu perspectiva o como experta, cuáles serían las contraindicaciones que se puede obtener con esta formulación de vacunas? Bueno, falta evidencia, la verdad, se necesita evidencia para poder realizar algo así. Por ahora, y además que hay que tomar en cuenta que utilizan tecnologías distintas. Entonces, exponer a la población a dos tecnologías, no saber cuál sería el efecto, lejos de ayudar, más bien podría colocar en una encrucijada a la población en efectos secundarios que no conocemos. Por lo que desde mi punto de vista es mejor basarse en la evidencia y continuar. Si una persona se vacunó con Pfizer, su segunda dosis con Pfizer; si se vacunó con Sinovac, la segunda dosis con Sinovac, etcétera. Desde mi punto de vista, hasta que tengamos mayor información y sobre todo el tener también, hay que tomar en cuenta que la vacuna que llegue es la vacuna que funciona en este momento, porque bueno, también las que están con permiso de uso por emergencia han pasado por varios filtros para poder llegar a la población. Entonces son vacunas que han mostrado seguridad y que también tienen un efecto positivo en la salud. Entonces es necesario y es evidente basarse en evidencia y no crear estas discordancias con la evidencia existente. Llegando ya al momento de concluir esta entrevista, para terminar, entonces, Claudia, ¿será posible inmunizar a la mayor cantidad de personas? ¿La vacuna será a lo mejor nuestra mayor esperanza para ver una luz al final del túnel? Pues la verdad es que primero habría que hacer una claridad. Evidentemente las vacunas sí nos van a ayudar a alcanzar la inmunidad de rebaño y ya está demostrado, por ejemplo, en Israel y en otros países en donde ya se empiezan a levantar las medidas de restricción porque existe una disminución tanto del contagio como de las muertes y de el uso de instalaciones hospitalarias. Pero en nuestros países que están viviendo una crisis tan fuerte en términos económicos, que además está sufriendo aumento de casos dramáticos como lo está viviendo Brasil, que está teniendo una sobreocupación del sistema hospitalario como lo está viviendo Colombia, deberíamos ser realistas en que necesitamos combinar por lo menos 3 tipos de medidas. Una vacunación más estable y más equitativa, unos programas de apoyo económico fuerte a la población más vulnerable que requiere movilizarse o que no puede dejar de trabajar por las condiciones informales en las que vive y debe además someterse a posibilidades de riesgo de contagio porque no tiene los medios para protegerse. Se requieren medidas económicas fuertes de apoyo social y de seguridad social para mantener esas condiciones y finalmente debemos todos como sociedad mantener los hábitos de protección que han mostrado también tener un impacto fuerte para la disminución del contagio, que son espacios ventilados, evitar aglomeraciones, usar tapabocas con suficiente cobertura completa y que permita la respiración, pero que evite el intercambio de gotículas
con el ambiente, a la vez que mantener un lavado de manos fuerte. Medidas higiénico-sanitarias, medidas sociales y económicas de soporte y la vacunación equitativa. Ok, Andrea, terminamos contigo con la misma pregunta. ¿La vacuna será nuestra mayor esperanza? ¿Podremos vacunar o inmunizar a la mayor cantidad de personas? ¿De qué factores depende esto? Bueno, concuerdo completamente con Claudia. Definitivamente se necesitan varias acciones y hay que tomar en cuenta que la vacunación es una acción de salud pública más que aporta, si bien es costo efectiva y una de las más costo efectivas que hay en la humanidad, es decir, tiene menos costo y una gran efectividad. El problema que tenemos es que al no ir de la mano con otras medidas, probablemente no veremos un efecto de la vacunación a corto plazo. Es lo que sucedió en un punto con Israel en el que tuvo que confinar, tuvo que realizar otras medidas socioeconómicas, etcétera, para poder observar ya un efecto de la vacunación en gran parte de su población. En el caso de Chile, por ejemplo, lamentablemente hubo una reducción de las restricciones, un aumento bastante grande de movilidad, porque justo era verano, vacaciones, la gente viajó mucho, lo que hizo que esta curva de casos aumente bastante. Y también esa falsa sensación de seguridad, porque la vacunación iba muy rápido. Entonces, esos factores, si es que no van de la mano entre el control de la pandemia, que hay una política pública nacional de control de pandemia dentro de los países y también mundial, se necesita el trabajo conjunto a nivel internacional, eh, y dentro de esta política pública esté el plan de vacunación y que sea parte de esta política para poder salir adelante y poder ver el efecto de la vacunación. Es el problema de que hemos tenido como humanidad es que ya llegaron las vacunas y nos relajamos. Y esa falsa sensación de seguridad también ha aumentado el número de casos, y no solamente las personas de manera individual, sino también los gobiernos. Y los gobiernos también redujeron restricciones, aumentaron la movilidad, movilizaron la economía, pero no se dieron cuenta que el tiempo que iba a tomar la vacunación probablemente no iba a mostrar los efectos deseados y se necesitan otras acciones. Definitivamente se necesita fortalecer los sistemas de salud, se necesita fortalecer los planes, las políticas para poder vencer una pandemia, y probablemente no sea la última que tengamos. Entonces se necesita un trabajo conjunto con las diferentes instituciones y sobre todo un trabajo internacional que pueda permitirnos el prevenir y el estar preparados para estos tipos de eventos que puedan ocurrir. Bueno, es inevitable no preguntar por último si vamos a tener cambios sustanciales a partir de la vacunación en caso de que se llegue a inocular a la gran mayoría de las personas. Andrea. Eh, ¿Cambios en la población en qué tipo? Por ejemplo, si vamos a llegar a estar como Israel, vemos estas imágenes que están sin mascarillas, que ya pueden salir libremente por su ciudad, por su país. Desde el punto de vista epidemiológico, ojalá se hubieran esperado hasta el 70% de personas vacunadas, porque todavía falta para llegar a ese porcentaje, y ojalá el resto de países tomemos en cuenta esto para no llegar a un problema mayor. Necesitamos que al menos un porcentaje grande de la población esté vacunado, y sobre todo conocer cuánto tiempo duraría la inmunidad con las vacunas para poder tomar este tipo de decisiones. Mientras tanto, al menos mi recomendación es continuar con los cuidados, con el distanciamiento físico, el lavado de manos con agua y jabón y el uso de mascarilla hasta que tengamos mayor información. Definitivamente todos queremos volver a lo que era antes de la pandemia, pero también hay que tomar en cuenta que eso probablemente nos tome algún tiempo. Bueno, ella es Andrea Gómez y Claudia Vaca. Claudia, no sé si quieras concluir con algún comentario o recomendación. Bueno, yo creo que el mundo ya cambió y la vida nuestra ya cambió. Posiblemente si logramos la inmunidad de rebaño para liberarnos del tapabocas o de liberarnos de esas restricciones de movilidad, pasará un tiempo, pero me temo que el comportamiento de las personas, la poca resolutividad de los sistemas de salud, esta competencia nacionalista de los países y esa vacunación tan lenta, ha significado que las variantes del virus, que son una mutación común que sufren los virus, se acelere y que algunas de esas variantes, de esas mutaciones,
tengan un interés epidemiológico en el sentido de que cambian los patrones de contagio y también afectan la efectividad de las vacunas. Si esto sucede, posiblemente vamos a tener no solamente que revacunarnos de manera periódica, sino también posiblemente vamos a tener picos posteriores o el surgimiento de nuevos virus respiratorios que nos obliguen a volver a tomar medidas como las que tuvimos que vivir durante todo este tiempo. Bueno, muchas gracias por estar conectados a este enlace. Ha sido muy enriquecedor saber la opinión de estas dos expertas, Claudia Vaca y Andrea Gómez. Así que no se olvide de compartir esta información y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación.